Yo quiero hacer una pregunta antes de iniciar. La pregunta es, para todo cada uno de nosotros. Si nosotros, hermanos, pensamos en algo malo que el ser humano pudiera hacer, cualquier persona, lo más malo que pudiera hacer, ¿qué sería lo más grave o maligno que el hombre pudiera hacer en torno a Dios, a la misma humanidad? Pensamos, por ejemplo, que robar es malo, robar es pecado. Pensamos que el mentir, odiar, aún matar a alguien es demasiado considerado como algo muy, muy grave. Pero, hermanos, ¿qué sobre la ingratitud? ¿Qué sobre la ingratitud? La ingratitud, hermanos, es un pecado que se ha infiltrado como el humo por abajo de una puerta, de una habitación, y ha contaminado a muchos de una manera tan sutil. De esta manera yo le pido por favor que usted mantenga su oído muy atento. Vamos a hacer un análisis muy cuidadoso sobre lo que es la ingratitud en contraste con la gratitud. La gratitud, vemos en las Escrituras, por ejemplo, que se menciona una y otra vez cuando leemos primera a Timoteo 4:4. Aunque se tratase aún simplemente de los alimentos que Dios nos da, debe haber un corazón agradecido. Durante el primer siglo el apóstol Pablo decía respecto a ello: porque en todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Con acción de gracias. Nosotros debemos estar sobreedificados, arraigados, como dice también el apóstol Pablo a los Colosas. Y hermanos, cuando hacemos eso, dice las Escrituras que abundamos en contraste con ello. Debemos abundar en acciones de gracias si es que estamos sobreedificados y arraigados. Note bien lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 7. Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados, dos palabras, que habla de firmeza, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El creyente, al estar edificado en Jesús, arraigado, bien arraigado como un árbol, sus raíces sobre la tierra, al abundar con acciones de gracias, eso le hace o nos hace vivir una vida plena. Una vida plena cada día. Por eso la gratitud, hermanos, es un factor importantísimo en nuestras vidas. La acción de gracias no debe ser algo olvidado en la vida de nosotros los creyentes. Y aún más, la gratitud, hermanos, sirve como una palanca, es como un motor de fuerza que nos mueve a servir a Dios en gratitud, en reverencia, según Hebreos capítulo 12, verso 28-29. Hebreos 12, verso 28 y 29, dice la palabra de Dios: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Note bien, habiendo recibido, somos agradecidos, y mediante ella, a través de ella, sirvamos a Dios, le agradas con temor y reverencia. ¿Qué sucede cuando alguien el servicio a Dios no es significativo? Cuidado, la ingratitud le ha hecho víctima y ha empezado el camino de la insensibilidad en su corazón. Entre más nosotros sirvamos a Dios, hermanos, con gratitud y reverencia, estos dos factores, entonces somos más agradecidos. Por eso la importancia de la gratitud. ¿Qué de la ingratitud en los tiempos de Jesús? En esta tarde miraremos, hermanos, a continuación, el ejemplo más grande de ingratitud que se presenta en el Nuevo Testamento y que así destaca la ingratitud en los tiempos de Jesús. Miraremos la sanidad de 7 leprosos, Lucas 17:11 al verso 19. Lucas 17, les sugiero que ponga su Biblia ahí en Lucas capítulo 17, versículo 11 al versículo 19. Dice la palabra de Dios, hermanos, versículo 11, verso 11. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Siga la historia conmigo. Se pararon de lejos.
Note bien que la Escritura dice que se pararon de lejos. Se pararon de lejos. Cuando usted y yo leemos la Biblia, la traducción Nueva Internacional, dice que Jesús pasó a lo largo de la frontera entre Samaria y Galilea. Tome mucho en cuenta eso. A través de la lección va a significar algo muy importante. Mientras que también puede tener usted en la mente que Lucas capítulo 5, recuerde, Lucas capítulo 5, versículo 12 en delante, nos habla de un leproso al cual Jesús sí lo tocó, sí estuvo cerca de él. Es muy posible, algunos comentaristas dicen que ese leproso posible tenía una clase diferente a la de estos 10, ya que estos 10, hermanos, amigo oyente, se pararon de lejos. Ahora, cuando leemos Levíticos capítulo 13, verso 45 al 46, Levíticos capítulo 13, se lo leo rápidamente, dice la palabra de Dios que cuando era esta clase de lepra, cuando el hombre era dictaminado o determinado que tenía esta clase de lepra, verso 45 de Levíticos 13, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados, y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Hermanos, cuando leemos Levíticos, dice que un leproso de esta clase no podía estar a menos de 45 o 50 metros, que sería más o menos con la mitad de un campo de fútbol. Y así se pararon, en efecto, estos 10 hombres leprosos, lejos, lejos. Así es que, hermanos, estos hombres que estaban enfermos, la lepra más delicada, más grave en los tiempos bíblicos, era una enfermedad agresiva, donde iba consumiendo, disculpe la fotografía, los que están mirando, pero esto es lo más suave que pude encontrar respecto a los efectos de una lepra. Porque era tan agresiva que iba consumiendo el cuerpo poco a poco, donde las llagas profundizaban hasta el hueso mismo. Eso es así, eso es así. Ahora bien, hermanos, otra foto. La lepra podía consumir cualquier parte del cuerpo, a tal grado de dejar mudo, sordo, ciego a cualquiera que lo poseía, y finalmente la muerte. Finalmente la muerte. Para que usted pueda mirar la gravedad de esta enfermedad de estos 10 hombres. Dice Lucas capítulo 17, volviendo a nuestro texto de inicio, el versículo 11 y 12, que al entrar a la aldea le salieron 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Verso 13, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Bueno, para que usted tenga una idea, ahora estará mirando en la pantalla una fotografía de lo que vendría siendo Samaria y Judea. Samaria y Judea. Los comentaristas de la Biblia y los que han estudiado cuidadosamente, se dice que era imposible básicamente cruzar entre una y otra frontera de lo que sería Judea y Samaria. Sin embargo, el punto de clave, hermanos, es que se suscitó en medio básicamente de estas dos poblaciones, Judea y Samaria. Tal pareciera, hermanos, que esta separación entre Judea y Samaria representara lo que ahora es para Dios la gratitud y la ingratitud, que jamás podrán estar juntas, jamás podrán combinarse, lo que es la ingratitud de la gratitud. Ahí fue donde fueron sanados estos 10 hombres leprosos. O lo que es aún más, para que pueda mirar, hermanos, que 9 más seguro que eran hebreos judíos y 1 era samaritano. Y puede mirar usted también que las enemistades entre judíos y samaritanos se remontaban al tiempo donde reinaba Roboam y Jeroboam. Por la mañana en la clase estaba refiriendo acerca de esto. Por ejemplo, ahora puede usted mirar una forma más clara
Por ejemplo, en Samaria, que lo que eran Siquem y Betel, allí es donde se erigió Jeroboam 2 becerros de oro para que el pueblo no tuviera que subir a Jerusalén, a Judá, donde estaba reinando Roboam, hijo de Salomón. Y desde entonces, hermanos, se estableció una gran enemistad entre samaritanos y los que habitaban en Jerusalén. Por eso es que no le dejaron entrar el Señor de gloria por la aldea cuando iba a Jerusalén. Ahora usted dice, hermanos, ¿y qué con eso? Bueno, la lepra, escuche bien esto. La lepra había unido a estos hombres en su desgracia, en su gran enfermedad, a tal grado que habían olvidado sus diferencias. La lepra había hecho mirar simplemente a ellos como humanos, donde no importaba el color, raza, religión, nada absolutamente. Estaba leyendo acerca de esto y se dice que se ha comprobado que en una gran inundación, en un pequeño copo de una montaña, en una gran inundación suben muchas clases de animales, y en una desgracia así es increíble cómo muchas clases de animales pueden cohabitar juntos sin hacerse daño. Mientras que en otra ocasión podían estar comiéndose unos a otros. Eso es exactamente, hermanos, amigo oyente, lo que sucedió con estos 10 leprosos. Olvidaron sus diferencias. La desgracia de la enfermedad los unió tanto, a tal grado, hermanos, que dice la palabra de Dios y nos muestra los versículos que estamos leyendo, una escena donde ellos actuaron de una forma tan unida. Note bien lo que dice el verso 12. Al entrar en una aldea salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Los 10 se pararon de lejos. Los 10 alzaron la voz. Los 10 dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los 10 al mismo tiempo. ¿Cuál era la similitud entre estos 10 leprosos? Como decía hace un momento, hermanos, los 10, todos están afligidos con esa terrible enfermedad mortal. Todos estaban determinados a hacer algo y lo iban a hacer juntos. Todos creyeron que Jesús podía ayudarles de alguna manera. Todos apelaron a Jesús gritando al mismo tiempo. Todos obedecieron a Jesús e iniciaron el camino que los llevaría hacia los sacerdotes. Todos finalmente fueron sanados. Todos. El versículo 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Verso 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y este era samaritano, dice la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué de la ingratitud hoy en día? Pudiéramos pensar que la ingratitud es asunto del pasado, de la antigüedad, pero no decirle que no es así. Es triste ver el problema de la ingratitud. Se ha infiltrado, como decía al principio, como un humo que ha entrado sutilmente a la vida de muchos, ha contaminado muchos corazones de tal manera que los ha hecho insensibles. Hermanos, cuando vemos la cantidad, 10 leprosos y solamente uno, que viene constituyendo como el 10%, ¿no es así? 10%. Y decimos: wow, de 10, solamente uno. Y la pregunta es, hermanos, ¿si ha cambiado, ha mejorado el porcentaje hoy en día? ¿Ha cambiado en realidad? Note bien, leo un poquito acerca de la ingratitud en una forma simple, definición de lo que es la ingratitud. La ingratitud dice que es la actitud contraria al agradecimiento. Muestra la actitud distante y poco considerada de una persona que no valora los gestos de los demás o los detalles positivos que alguien haya podido hacer hacia él. De este modo, una persona que es ingrata ha olvidado con facilidad los favores que ha recibido. ¿Cuál será, hermanos, nuestro coeficiente de gratitud?
¿Cuál será nuestro coeficiente de gratitud? Nuestra medida de gratitud. ¿Cuál será? Mire lo que dice, por ejemplo, en Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, al que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Cómo puedo yo, hermanos, tomar, amigo oyente, la palabra de Dios y medir cuál es mi coeficiente bajo el texto de Colosenses 3:15? Bueno, es muy sencillo. ¿Qué tanta paz tienes tú en tu corazón? ¿Qué tanta paz tienes tú en tu corazón? Me dirá qué tanta gratitud hay en tu corazón. Si tú no tienes gratitud, entonces no podrás tener paz en tu corazón. Un hombre, una mujer que no es agradecido en todos momentos de los bienes que recibe, difícilmente podrá tener paz. Mira este otro texto, hermanos, amigo oyente. Colosenses capítulo 4, verso 2. Colosenses capítulo 4, verso 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Cómo puedo usar este pasaje, palabra de Dios, para medir mi coeficiente de gratitud? Es muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Cuánto porcentaje de gracias hay en mis oraciones hacia mi Dios? ¿Y cuántas peticiones hay delante de mi Dios en mis oraciones? ¿Cuánta gratitud? ¿Cuántas peticiones? A través de ello, hermanos, yo y tú podemos mirar nuestro coeficiente de gratitud. Aún más, otro texto más. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hace 2 o 3 años conocí un hermano de otro país, y unos hermanos que lo hospedaron, amigos míos, me dijo: hermano, el hermanito, la hermanita, hermanos, para todo, ahí van para allá, los van a hospedar ustedes. Dice, para todo dan gracias. Para todo dan gracias. De una forma exagerativa. Si pasa una mosca, Señor, gracias por la mosca que pasó. Le dije, no es cierto. Hermano, es así. ¿Nos parece exagerado dar gracias por todo? Escuche bien esta lección. Es posible que la ingratitud haya caído y ha ahondado en tu corazón de tal manera que ahora ves exagerado que alguien dé gracias en todo. Pues Pablo dice en esta carta, 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por todo, por todo. Esto podría figurarse, hermanos. ¿Se imagina usted una oficina de una dependencia gubernamental haciendo fila? Una dice quejas y otra dice gratitud. ¿Dónde cree que está la mayor clase de número de personas haciendo fila? Sí, eso es verdad. ¿Dónde está la fila de las quejas y de gratitud? El hombre se está durmiendo. No hay gente agradecida. Gracias por el gobierno, Señor. Gracias por lo que haces por el pueblo. Gracias por lo que alguien hace por mí. No hay eso. Si hubiera alguien, hermanos, que pudiera haberse quejado de alguien que no fue agradecido, yo diría, sería el Señor Jesús. Porque uno de sus discípulos, Judas Iscariote, ese hombre, hermanos, en el Señor confiaba en él. De su pan comía. Él mismo alzó su calcañar contra él. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y usted cuando lee Juan capítulo 17, me satisface y me goza oír, hermanos, la paciencia del Señor diciendo: Señor, los que me diste, yo los guardé. Tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra. Es hermoso. Pero aún así el Señor, hermanos, no se quejó. No se quejó de ello. Hay 3 cosas que usted y yo podemos hacer cuando recibimos algún favor. Por ejemplo, cuando usted y yo somos hospedados por alguien, por lo menos, hermanos, creo que se perfilan 3 cosas que podemos hacer. Una, damos gracias por el hospedaje, cualquiera que fuere. 2, no damos gracias, simplemente nos vamos. O 3, que es lo que sería peor, nos quejamos, empezamos a murmurar y nos quejamos del hospedaje que recibimos. ¿Qué hacemos acerca de esas 3 posiciones? ¿Qué haría usted? La palabra de Dios dice, hermanos, 1 Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.
Un otro texto más, Filipenses capítulo 2, verso 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? 3 posiciones, hermanos, que demuestran que tanto está abarcando la ingratitud de nuestras vidas. Bueno, déjame le platico una cosa. La palabra de Dios dice, hermanos, que los hombres que llegan a conocer a Dios, según Romanos 1:21, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Romanos 1:21. Segunda Timoteo 3:2. Pudiéramos pensar nosotros que este pasaje tiene que ver, segunda Timoteo 3:2, dice que vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Ahí está la palabra ingratos, de la ingratitud. Y nosotros pudiéramos pensar que esto tiene que ver con hombres con calificaciones más oscuras, pero nunca nosotros. Pero hermanos, estoy diciendo una y otra vez para usted y para mí mismo que la ingratitud es un grave peligro en el tiempo actual, especialmente para los cristianos. ¿Sabía usted que en la historia de este país, en septiembre 8 de 1860, estaba investigando un poquito acerca de eso, ya voy aprendiendo más de la historia de este país donde vivo? Y se dice que el 8 de septiembre de 1860, una gran embarcación encalló en el lago Michigan. De tal manera que los hombres y mujeres y niños solamente estaban destinados, como en el caso del Titanic, a morir en las aguas frías. Ellos solamente estaban ya esperando eso. Pero, hermanos, había un grupo de jóvenes que se habían listado para aquellos hombres que salvan vidas en el agua. Un joven universitario, especialmente un joven llamado Edward W. Spencer. Él se zambulló una y otra vez en las aguas heladas del lago Michigan. Logró salvar a 17 personas. Luego dice en la historia que cayó agotado y físicamente jamás se recuperó. Cuando él murió años más tarde, una noticia salió en los periódicos acerca de su muerte. El periódico dijo que ninguna de las 17 personas que fueron rescatadas vinieron ni siquiera una sola vez a darle gracias. ¿Se le hace ingrato esto? Así es. Así es, hermanos, pero el caso de Edward W. Spencer es solo una evidencia. Como el pecado de ingratitud está presente en la vida de mucha gente, incluyendo a muchos hijos de Dios que se han dejado llevar por la indiferencia, lo cual sucedió a los 9 leprosos. ¿Le asombra esto? ¿Le asombra esto? Pensábamos que los 9 leprosos eran tan culpables por haber sido mal agradecidos. Hermanos, ¿qué tan agradecidos somos nosotros, por ejemplo, referente a nuestra familia? Primera Timoteo 5:8 dice, que hemos leído una y otra vez, dice la palabra de Dios, que aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Su casa. Sí, donde está ahí padre y madre, hermanos. Se ha puesto a pensar, hermanos, que si nuestros padres nos hubiesen abandonado, los primeros un par de días, cuando éramos pequeños, nosotros hubiéramos muerto irremediablemente. ¿Ha puesto a pensar en eso? Pero ellos no lo hicieron. Ellos lucharon por nosotros. Ellos se esforzaron por ti y por mí y nos enseñaron cada movimiento, cada acción, hablar, caminar. Perdieron el sueño cuidándonos de nuestra enfermedad y ahora nosotros simplemente lo olvidamos. Y decimos, hermanos, que nosotros no tenemos ese problema de ingratitud. Recibimos favores de otros y nunca más lo volvemos a recordar. Ni siquiera tuvimos la gentileza de decir gracias. Gracias por eso. Hermanos, amigo oyente, Dios dio a su Hijo, Juan 3:16, en rescate por muchos y simplemente somos indiferentes. Él vino a ocupar el lugar suyo
y mío, y simplemente somos indiferentes. Basta simplemente, hermanos, mirar en la lista del Antiguo Testamento cómo muchos ejemplos de ingratitud. Por ejemplo, recuerda el caso de Labán, quien no apreció los esfuerzos de Jacob. Labán, hermanos, amigo oyente, sirvió por Lea 7 años, y luego por Raquel otros 7 años, y después siguió sirviendo a Labán, y Labán le engañaba en cuanto a las cabras que nacían, las ovejas que nacían, una y otra vez. Por eso cuando usted lee Génesis 31, 6 al 7, cuando habla con sus 2 mujeres y va a dejar la casa de Labán, le dice: ustedes saben cómo he esforzado mi brazo. Pero Labán nunca miró eso. Nunca miró eso. Hermanos, ¿se acuerda de la historia, amigo oyente, del mayordomo que se olvidó de José en la prisión? Lo leemos en Génesis 40, 12 al 40. Dice que había un copero, jefe de los coperos, y un jefe de los panaderos. Y ellos querían saber su destino. Le dijeron a José: dinos. Y le dijo claramente José al jefe de los panaderos y al jefe de los coperos. Al jefe de los coperos, Dios, hermanos, Dios le iba a restituir al jefe de los coperos, al mayordomo. Y aquí iba a llevar a la horca al jefe de los panaderos. Y se cumplió según el verso 20 al 23. Pero ¿qué dice usted? Lee claramente en el verso 23. Pero dice, hermanos, que este mayordomo no se acordó lo que José le había prometido. José le había dicho: acuérdate cuando estés ahí, para que yo ya no esté más aquí. Hermano, ¿se acordó? Se le olvidó. Se le olvidó. Los hijos de Israel estuvieron prestos a apedrear a Moisés. Éxodo 17, 1 al 4. Prestos a apedrearlos. Cuando Moisés, hermanos, fue llamado para sacarlo de la esclavitud, habían cargado con cargas duras y pesadas a los israelitas. Eran esclavos, recibían afrentas, los ponían a hacer ladrillos y después inclusive a cargar la leña y todo aquello que tenía que ver para oprimirlos más y más y más. De allí los sacó Moisés con mano poderosa de Jehová, y ahora están prestos para apedrearlo. ¿Ve usted? Ingratitud. Hermanos, ¿cuántas veces tuvo la oportunidad de David acabar con la vida de Saúl y no lo hizo? La primera ocasión, 1 Samuel capítulo 24, verso 1 y 2. Estaba en una cueva. Había entrado a hacer su costumbre, a descubrirse los pies, dice la escritura. ¿Y qué hizo, hermanos, David? Cortó un pedazo de su manto, y cuando salió se lo mostró. Le dijo: Dios me entregó, pero no quise matarte. Llega usted al capítulo 26, verso 1, 2. Parece que a todo se acabó. Otra vez, estaban durmiendo, él y otro. Llega a David, a donde está el campamento. Están dormidos. Una y otra vez está la espada, y a un lado se la lleva y le dice: aquí estoy una vez más, te perdoné la vida. ¿Y qué hace, hermanos? ¿Qué hace Saúl? Una y otra vez va detrás de David. Le dijo David a Saúl: soy yo perro para que estés como casa de mí. ¿Sabe usted de alguien, hermanos, que le ha hecho favor? Él le ha perdonado, y una y otra vez arremete contra él, arremete contra ella. Ingratitud. El mundo está enfermo de ingratitud. Cuando usted lee finalmente carta primera de Samuel, Samuel está ya para morir, y él da un gran y hermoso discurso al pueblo de Israel. Y cuando yo leo, hermanos, 1 Samuel 12, 24, me acuerdo mucho de Hebreos 12, 28. Note lo que dice. Samuel, a punto de morir, despidiéndose del pueblo, le dice: solamente temed a Jehová. Temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Sabe qué dice Hebreos capítulo 12, 28? Recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hermanos, pensamos que nosotros no tenemos ese problema. Lo tenemos. Ojalá que, hermanos, amigo oyente, cuando usted y yo finalmente, usted leyera este salmo,
lo hiciera una oración propia. Cuando usted leyera este salmo que voy a leer a continuación, fuera una oración permanente toda su vida y nunca lo olvide. En el Salmo 103 es como una exhortación, un ruego a su propia alma, diciendo, Salmo 103, verso 1 al 5, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tu iniquidad. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias. Él es el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, amigo oyente, si usted no es una persona que suele decir gracias, y alguna vez como yo que dice, no, pues es que él sabe, y yo que agradezco. Déjame decir una cosa, la ingratitud es un gran mal en nuestras vidas. Usted piensa que si todas las personas que están oyendo este mensaje o que podrían oír este mensaje, y que Jesús ha venido a la tierra a morir por ellos, podrían estar en sus casas siendo indiferentes, en fiestas, en festejos, en otras actividades. Miembros de la iglesia que están ausentes de sus bancas estarían ausentes si ellos realmente fueran agradecidos con su Dios. Nosotros, hermanos, al percibir el peligro, gran pecado de la ingratitud, hermanos, simplemente diría, hermano, gracias por tu amistad, gracias. Gracias porque me saludaste. Señor, gracias porque respiro. Señor, gracias porque conozco tu palabra. Yo un día no la conocía. Señor, gracias por todo. Pero si tú estás aquí también, no eres un cristiano, obviamente. ¿Por qué? Porque no has venido a las aguas del bautismo reconociendo y confesándole que Jesús es el Hijo de Dios. Qué grandes estragos ha hecho tu vida en un corazón falto de gratitud. Un corazón donde no te deja estar en paz contigo mismo. Un corazón donde no te da la paz que solamente Jesús puede darte. Pero si tú vienes en esta tarde confesando su nombre delante de todos, reconociendo que realmente no eres la persona agradecida que Dios quisiera y que has pecado contra Él, que solamente Jesús puede perdonarte a través de la sangre que Él derramó en la cruz. Permite ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados. Y ven a Él ahora. Gracias, hermanos, por tu atención. Vamos a estar de pie para cantar el himno. Quizás hubiera alguna persona que pudiera contestar a este mensaje de Dios mismo en esta tarde. Puestos de pie, por favor.